Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los elegidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos ama y nos da su paz, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta celebración la ofrecemos por cada uno de ustedes y sus familias, por nuestros amigos y bienhechores, por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Hoy la liturgia nos pide que la ofrezcamos o que oremos por el sacerdote celebrante. De tal manera que me encomiendo a sus oraciones, queridos amigos. La liturgia pues nos da también esta dicha a los que celebramos. Siempre, ciertamente, el sacerdote tiene la dicha de poder actuar in persona Christi, pero ofrece la misa por el pueblo. Y claro que al celebrar la misa todos oramos unos por otros, pero hoy en particular no tenemos como intención orar por los, como la intención principal, ¿verdad? Porque claro que siempre oramos por todos, por el Papa, por los obispos, por los pobres, por los necesitados, por los enfermos, por los que ofrecen la misa. Hoy la liturgia nos dice que oremos por el sacerdote celebrante, y pues me encomiendo a sus oraciones, queridos amigos, y como siempre retomamos las intenciones de cada uno de ustedes y de sus familias y de nuestros amigos y de nuestros bienhechores y del mundo entero. Pues puestos ante el Señor, conscientes de nuestras debilidades, volvámonos hacia Él diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre amoroso, que no por mis méritos, sino por la generosidad de tu gracia, me pones al frente de esta familia tuya, concédeme desempeñar el ministerio sacerdotal digno de ti y guiar con tu auxilio a la comunidad que me confías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nosotros y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los introduzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie les engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre, que los ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase
de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos esta palabra diciendo: alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad». Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedarás también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, lo primero que quiero destacar es de que en las semanas anteriores hemos venido leyendo en la primera lectura el Antiguo Testamento. Y a últimos días veníamos leyendo los profetas. Así leímos a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías. Pero ahora vamos a comenzar a leer las cartas de San Pablo. Hoy estamos leyendo la carta a los tesalonicenses. Y la enseñanza que nos deja es muy clara, es muy fuerte. Ahorita, bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre es actual. Pero vale la pena que nos detengamos en ella. Sin embargo, primero comienzo hablando sobre el Evangelio. El Señor Jesús nos pide a cada uno de nosotros que estemos entrando constantemente en nuestro interior y estemos revisando nuestra vida de tal manera que haya una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y ciertamente, pues en esa coherencia con nuestra fe está el de que cada uno de nosotros podamos ser justos, misericordiosos y fieles. La fidelidad definitivamente, bueno, la justicia siempre será con el Señor. Alguien me podría decir: Padre, pero ¿cómo yo puedo ser justo con Dios? Bueno, pues es de que a Dios hay que darle el culto que se merece. Y yo me atrevería a decir que hoy el primer o principal problema que la humanidad tiene es de que hace a un lado a Dios, aún en la pandemia, aún con lo que estamos viviendo, aún con la pena y el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Hay muchas personas que no se vuelven a Dios. E incluso podríamos decir
que las penas de la vida, algunos también los separan. Es curioso, ¿eh? Nos va bien y negamos a Dios en nuestra vida. Nos va mal y rechazamos también a Dios. De tal manera que, definitivamente, queridos hermanos, yo por eso insisto, ser justo con Dios es regresarle el honor que Él merece. Porque es Dios. Y junto con eso, entonces, la justicia a Dios implica la justicia al ser humano. Es triste que en varias partes del mundo y también en nuestro país, la ideología de género niega la identidad del ser humano. Es decir, se hace a Dios a un lado, se quita todo parámetro de verdad y de justicia, y entonces, a partir de la ideología de aquellos que gobiernan o que hacen las leyes, se imponen estilos de vida contrarios a la dignidad del ser humano. Así, se desprecia la salud del ser humano, se desprecia la vida del ser humano, se le engaña, se le miente, se le estafa. Y no solamente diríamos en la vida diaria, ahí está alguien que roba, aunque él pueda decir es justificado porque yo tengo necesidad o porque el otro tiene, está actuando de manera injusta en contra de aquella persona que ha trabajado de manera honrada. Pero cuando esto además se hace desde el gobierno y ahí están los signos de corrupción, se vuelve más grave. Pero pues recientemente en nuestro país, encabezados por la secretaria de Gobernación, prácticamente está trabajando por favorecer la pederastía, señalando que desde antes de los 5 años el niño ya puede estar determinando si es hombre, mujer o algún otro género. Y cuando habla de algún otro género está hablando de 112 tipos de géneros, 112 tipos de géneros, y al mismo tiempo incluso el de que un niño pueda tener opciones por tener relaciones íntimas con adultos. Eso se llama pederastía y es un crimen. Sin embargo, en la ideología de género es algo que está permitido y se promueve. Así también en el caso del aborto. Se dice, es que este es tema de mujeres. No, el hombre también tiene que saber opinar sobre la defensa de un ser humano, que fuera o no sea su hijo, es un ser humano. Es curioso porque algunos de los argumentos van en esta línea. Vi una discusión que se transmitió por televisión, en donde la mujer dice, es que ya parecería que la mujer tiene que opinar sobre el género del hombre, sobre las actitudes del hombre, pero pues ahí están las normas, claro que sí. Pero, ¿y por qué no preguntar la opinión del bebé, del más pequeño, del indefenso? Sí, porque en el vientre materno que se aborta, en donde se aborta un niño, no solamente son varones, son también mujeres las que son abortadas. La justicia, y claro, extremos grandes, pero ahí está la justicia del matrimonio, la justicia del respeto a los padres, a los ancianos, el cariño, el aprecio que debemos de tener. Justicia por un lado, misericordia. Es esa capacidad que tenemos, misericordia, poner en movimiento nuestras entrañas, poner en movimiento nuestro corazón, para estar atento a las necesidades de los demás y en la medida de lo posible ayudarles. O ya, por lo menos, al que sufre, no hacerle más carga, más dura la carga. Por tu culpa. Mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Más bien la amabilidad, el perdonar, la longanimidad, el alma grande. Una de las obras de misericordia, por ejemplo, y misericordia, ahí está, enseñar al que no sabe,
soportar las limitaciones en carácter del prójimo, ¿sí? Claro, ayudar al enfermo, visitar al encarcelado. Y ciertamente la fidelidad a Dios y la fidelidad a la palabra dada, al cónyuge, en el trabajo, en cada una de las cosas que nosotros vamos realizando. Y entonces, sí, cualquiera se puede dar cuenta que el Evangelio, la palabra de Dios, el ser cristiano, no es solamente así como que se podría pensar una espiritualidad que va vagando, que es etérea y que no tiene que ver nada con nuestra vida diaria. Al contrario, tiene que estar aterrizada la fe en la vida diaria. Y en la vida diaria, entonces, es donde se concreta y en donde tenemos que dar testimonio de aquello que creemos. Por eso constantemente nos volvemos hacia el Señor, porque somos injustos, porque somos inmisericordiosos, porque somos infieles. Y le decimos al Señor que nos perdone. ¿Por qué? Porque por un lado le fallamos a Él, pero le fallamos también al prójimo. Y lo que nosotros deseamos es imitar a Cristo, modelo de toda justicia, de toda misericordia, de toda fidelidad. Aquel que nos ama a pesar de que lo traicionamos, a pesar de que lo abandonamos. Y entonces, porque somos débiles, acudimos a Él y le decimos: ven en nuestra ayuda, Señor. Al término de la misa, haré un comentario breve sobre la primera lectura, para que no cambiemos la idea que nos ha dejado el Evangelio. Justicia, misericordia y fidelidad. Tres valores que tienen que ser acciones en nuestra vida diaria, como fruto de nuestro encuentro con el Señor Jesús. No como una obligación, sino como algo que brota como signo de gratitud, de fe ante el amor que Dios nos tiene. Guardemos un momento de silencio, meditemos en esto que hemos escuchado y ciertamente yo diría: perdonemos a aquellos que han sido injustos con nosotros, con aquellos que no han tenido misericordia con nosotros, con aquellos que no han sido fieles con nosotros. Vivir con la carga emocional, espiritual, de no perdonar, nos roba la felicidad, nos quita la paz. Y así como el Señor me perdona y le pido perdón por mi injusticia, por mi falta de misericordia, por mi infidelidad, y ese perdón que Él me da a mí me libera, también vivamos el proceso de una liberación plena cuando nosotros a nuestra propia vida, podríamos decir, nos perdonamos a nosotros mismos por las veces que no he sido justo conmigo mismo, cuando me critico, cuando me autocondeno, cuando me autocastigo, cuando no soy misericordioso conmigo, cuando a mí mismo me insulto en lugar de darme ánimo, cuando no soy fiel o no he sido fiel a mis principios y valores. Perdonarme en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el siguiente proceso es igual, bueno, es similar, pero es hacia las otras personas, que a veces incluso por ahí tenemos alguna situación: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi cónyuge, mis hijos, mi jefe, mi maestro no han sido justos conmigo, el gobierno no han sido justos conmigo, no han tenido misericordia de mí, no han sido fieles a lo que me habían prometido. Pero ante ti, Señor Jesús, ponemos nuestra vida.
Perdónanos, libéranos, enséñanos a perdonar, porque entonces, Señor, definitivamente nos pareceremos a ti, no seremos ciegos, nos conoceremos nuestros sentimientos, perdonaremos, limpiaremos nuestro corazón, nuestro interior. Nadie da lo que no tiene. No puedo dar amor si no me amo, si no he recibido tu amor. No puedo perdonar si no me perdono, si no he recibido tu perdón, Señor. Dejemos que la palabra del Señor entre en nuestro corazón como un bálsamo, como esa agua limpia, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, que entra en nuestro corazón y se va llevando todas las inmundicias. Dejemos que precisamente el amor de Dios venga, cambie, transforme nuestra vida. De pie, presentemos ante el Señor nuestras necesidades. Por el Papa Francisco, por el Cardenal Carlos, por sus obispos auxiliares, por los presbíteros y diáconos, por Monseñor Fabio de Tuxtla Gutiérrez, por Monseñor Gustavo de Yucatán, obispo de Yucatán, por un servidor. La misa hoy la ofrecemos, nos lo pide la liturgia, que yo pida la salud para que verdaderamente sea justo, misericordioso y fiel con el Señor, con ustedes, conmigo mismo. Oremos. Padre, escúchanos. Por ti y por cada uno de los que están participando en esta celebración eucarística, por tus familiares y amigos, porque las relaciones en torno a tu alrededor estén llenas de tu justicia, de tu misericordia y de tu fidelidad. Oremos. Padre, escúchanos, para que la justicia, la misericordia y la fidelidad de los cristianos llegue a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los que no tienen trabajo. Oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que son injustos, que no tienen misericordia, que no son fieles, a su cargo o la vida les ha encomendado. Por su conversión, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros fieles difuntos, para que perdonados sus pecados alcancen la vida eterna, oremos. Padre, escúchanos. Gracias, Padre, porque sabemos que escuchas nuestra oración. Derrama tu Espíritu en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre amoroso, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis manos, y por el poder de este sacrificio únenos al pueblo y a su sacerdote en un solo corazón, para que no le falte al pastor la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Jesús es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a los de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre Santo, te glorificamos porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Hermanos, estamos ante Jesús, que es fiel, que es misericordioso, que es justo. Imitémosle. Digámosle que nos dé la gracia de imitarlo. Que su presencia en nuestras vidas nos haga justos, misericordiosos y fieles. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, a sus obispos auxiliares, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que los que formamos tu iglesia, Señor, sepamos crear un ambiente de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en nuestra comunidad un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conoces. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II, la Beata María Inés Teresa, San José, el castísimo esposo de la Virgen María, y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque somos hijos de Dios, confiadamente dirijámonos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está contigo. La paz del Señor está con ustedes. En el amor de Cristo, dense fraternalmente un saludo de paz. Los que puedan, pónganse de rodillas. Adoremos a Jesús, al Cordero de Dios que está en medio de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermano, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso tú, invitado a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Hagamos esta comunión espiritual.
Yo creo, Jesús mío, que estás real, verdadera y sustancialmente presente en la hostia consagrada. Cómo quisiera poder recibirte en estos momentos de manera sacramental. Pero ya que no es posible, ven a lo menos espiritualmente a mí. Habiéndote recibido, no permita, Señor, que me separe de ti. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. El amor disculpa todo, el amor es caridad, nos alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Nuestra fe, nuestra esperanza, frente a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oremos. Padre amoroso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme, por la participación en este sacramento, llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que con la palabra y el ejemplo lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ciertamente, hoy también un saludo a todos aquellos que están encomendados a San Luis, rey de Francia. Tantos amigos que conocemos que llevan el nombre de Luis, o de José Luis, o de Luisa, también, ciertamente, y también se está celebrando a San José de Calasanz, el que funda las escuelas pías. Recordamos a estos santos, recordamos a aquellos amigos que llevan o están encomendados a ellos. Quiero agradecer, y hoy que se ofrece la misa por el sacerdote que preside la Eucaristía, a aquellas personas que han tomado la iniciativa de mandarme alguna pequeña ayuda, y a aquellos que están interesados, pues me envían en el inbox sus datos y yo con gusto les indico la manera en la que me pueden ayudar. Gracias, porque pues precisamente ayudan a esta tarea de la evangelización.
Y recordamos aquello que el mismo Señor Jesús dice: aquel que ayuda a un profeta por ser profeta recibe recompensa de profeta. Y qué alegría poder participar también en la tarea de la evangelización. Y en lo particular, pues yo les digo, les agradezco esas ayudas. Hay quienes toman la iniciativa y ya mensualmente poder ayudar un poco, la cantidad que sea, pero claro que es bienvenida, es bien recibida, pues para no solamente el sostenimiento del sacerdote, sino para todas las obras que, a pesar de la situación en la que vivimos, pues seguimos, bueno, en lo particular, sigo yo ayudando. De tal manera que acudo a ustedes, bueno, agradezco a ustedes, ciertamente, porque ya hay quien me está apoyando en esto, pero verdaderamente poder apoyar a los demás, a muchos más, gracias a su generosidad, es bueno. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Muchas gracias. Y nos encomendamos a la Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pueden sentarse, queridos amigos. Yo les decía sobre la primera lectura que escuchamos. ¿Recuerdan? Los que gusten, ya la misa ya terminó. Los que se tienen que retirar ya se pueden retirar. Este es como un pequeño extra, un comentario extra, como para no hacer dos homilías que por lo regular procuro integrar en la homilía los textos bíblicos, pero a veces la riqueza de cada uno es tan grande que yo prefiero separarlo. La misa ya terminó, los que gusten quedarse, un breve comentario con esto que dice Pablo a los tesalonicenses. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe de ninguna forma. Siempre, yo prácticamente todos los años escucho por ahí que dijo una persona, que dijo una fulanita de tal, ahora en las redes sociales, palabras de Jesucristo, palabras de la Virgen María, palabras del Santo, la profecía de... Y hay tanta gente tan ingenua que se lo cree. Y lo peor es cuando son allí algunos obispos o algunos sacerdotes. Miren, ahí definitivamente, siempre que vean, digan, no, este señor arzobispo fue nuncio apostólico, su doctrina está equivocada, es falsa, pero hay gente que lo sigue. Y entonces él se radicaliza. Y luego hay algunos que incluso lo siguen y dicen, somos perseguidos. ¿Qué es lo que hace Viganó y algunas gentes que le siguen? Creen que ellos son los que tienen la fidelidad de la iglesia y entonces no necesitan del Papa. Este grupo de personas se les identifica precisamente porque en lugar de hablar del Papa Francisco, hablan de Bergoglio. Cuando tú veas un texto de alguien que no se refiere a su santidad con el respeto debido, casi seguro que incluso inconscientemente, porque a mí me toca personas de buena voluntad que luego me mandan mensajes y pues yo les aclaro, ten cuidado, porque no porque sea obispo o algunos cardenales, no porque ellos lo ponen, no por eso necesariamente es verdad. Si no están respetando la autoridad del Papa, ¿con qué autoridad se les va a seguir a ellos? Ese tendría que ser un parámetro. Luego hay un padre, un canadiense, y algún padre argentino por ahí. Son famosos, son famosos. Hay mucha gente que les sigue y que les paga sus viajes y su dinero y sus libros. Y entonces a ellos también Dios les habla. Hay quienes malinterpretan, por ejemplo, con mucho cariño y con mucho respeto, pero propagan
devociones no reconocidas, aceptadas por la iglesia, supuestas revelaciones, y entonces, pues, ahorita me va a acordar una que ocurrió el siglo pasado en España y que no está reconocida, ¿verdad? Pero bien, pues ahí se me va. Luego hay algunos otros que toman, por ejemplo, el mensaje de Fátima, de Nazaret, y lo distorsionan. Claro, o la doctrina de el santo cura de Ars, por ejemplo, o del Padre Pío. Y entonces, de repente, las distorsionan o le dan el sentido como si fuera la Sagrada Escritura. El mismo Pablo dice, no se perturben y no crean tan fácilmente, incluso sobre palabras o cartas atribuidas a nosotros. Es la Iglesia la que ya determinó cuáles son los libros sagrados, porque también encontramos a estos otros que de repente dicen, no, es que los libros de Qumran, o lo que la Iglesia no quiere que tú te enteres. Y ahí, querido amigo, cuando Pablo lo pone, simplemente yo me atrevería a decir que es consciente de una realidad. El trigo y la cizaña van creciendo juntos, pero el cristiano auténtico aprende a discernir. Por eso para nosotros tres documentos importantes, fundamentales para fortalecer nuestra vida: la Sagrada Escritura. Y ya también sabemos que hay quienes distorsionan la Sagrada Escritura. De hecho, la mayoría de las separaciones en la iglesia, los hermanos separados y las sectas, distorsionan la Sagrada Escritura. Pero contamos además con el Catecismo de la Iglesia Universal. Y otro documento fundamental, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Tres documentos fundamentales que no deberían de faltar en la vida de todo católico. Y claro, ya entraríamos en otra dimensión, pero estaríamos también en toda esta situación de la pandemia. El virus ahí está, de tal manera que, bueno, pues las medidas de seguridad, por mí y para los demás. Alguien podría decir, yo soy asintomático, o a mí no me ha pasado nada, o ya lo superé, y entonces ahora ya puedo andar sin el cubrebocas. No. Hay que andar con el cubrebocas. Hay que tomar las precauciones cuando entramos y cuando salimos, lavarnos las manos, mantener las cuestiones de higiene necesarias, no abrazarnos, no saludar de besos, no bajar la guardia, ¿sí? Desafortunadamente encontramos con esas mentiras en donde quienes dirigen las cuestiones de salud aquí en nuestro país constantemente dicen, ya se superó, ya vamos mejorando, y sigue aumentando el número de muertos y de contagiados. Tengamos las precauciones debidas, ¿no? A quien engaña, bueno, pues por eso Dios nos ha dado el discernimiento. Yo no voy a juzgar a quien, teniendo que actuar en la verdad, no lo hace, ¿verdad? Dios le juzgará. Pero lo que yo sí es de que Dios me ha dado la capacidad de observar como para que yo pueda tomar las determinaciones adecuadas. Eso es para cada uno de nosotros. Algo similar también sería en torno al tema de la vacuna. Cuando llegue, póntela, querido amigo. Claro, pues el que no quiera ponérsela, que no se la ponga. Pero es falso que las vacunas nos van a poner un microchip, nos van a poner una sustancia que va a hacer que luego nos puedan manejar, o que nos va a matar a las personas mayores, y tantas fantasías que dicen. Tú recuerda que precisamente la población crece gracias a las vacunas que se ponen hoy a los niños cuando nacen. Cuando los gobiernos dejan de poner estas vacunas, la mortandad infantil aumenta. Y entonces, pues tanta gente no viviría si desde pequeño no se lo hubiera puesto.
las vacunas de la polio, de la viruela, de la varicela. ¿Cuántas personas, y ya porque de años para atrás venimos poniendo esta vacuna estacional en contra del H1N1, un virus, y otros más, y año con año hay que ponerse esa vacuna? Ya pronto va a comenzar a llegar la vacuna H1 contra la estacional. Y estamos en espera de esta vacuna en contra del coronavirus, la COVID-19. Ya en algunos países se va a aprobar, hay alguna por ahí que va a comenzar ya en noviembre, así lo han anunciado. Y no te preocupes, hay algunos que dicen, no, es que si no funciona y si se muere. Eso ocurrió cuando se estaban implementando las vacunas en el siglo pasado. Efectivamente, algunas fallaron en cuanto que, y provocaron la muerte, en cuanto que no se tenían en cuenta las dosis, que no era lo mismo para hombres que para mujeres, que para niños. Por eso hoy se tiene que hacer un protocolo en la que se experimenta en miles de personas. Pero en general, las vacunas, cuando lleguen aquí a México, van a llegar ya desarrolladas y probadas en China. Imagínate cuántos millones de gentes ya se van a ver vacunado cuando nos pongan, o cuando llegara la vacuna china, o cuando llegara la vacuna rusa, o la americana, o la inglesa, o la alemana, o la italiana. Sobre millones de personas cuando llegue aquí a México. De tal manera que, claro, me van a decir, oiga padre, eso no tiene que ver con el Evangelio. Claro que tiene que ver con el Evangelio, porque el cristiano se rige por la verdad. Claro que tiene que ver con el Evangelio, porque en justicia debemos de cuidar nuestra vida. La vida es un don que Dios nos da. Y entonces debemos de poner aquello que está a nuestro alcance para poder conservar la vida que Dios nos da. Pues tengamos en cuenta esto, queridos hermanos. Es San Pablo el que nos dice, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado, de viva voz o por carta. Bueno, pues la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y ciertamente la autoridad del Papa, de los obispos y de los presbíteros fieles a las enseñanzas de la Iglesia, porque de nuevo nos encontramos Viganó y algunos otros, incluso cardenales, que dicen no hagan caso a sus obispos. Pues ¿de dónde? No. Tenemos un Papa, el Papa Francisco. No, pero es de que el no lo es. Y tomamos en cuenta, nos damos cuenta, no solamente lo prudente que fue su determinación al renunciar al ejercicio de autoridad del pontificado. Por eso es que se le llama Papa emérito. Él sigue siendo Papa y sigue conservando aquello que nos dijo. La principal tarea del sumo pontífice es orar por la Iglesia y también gobernarla. Ora por la Iglesia, sigue siendo sumo pontífice emérito, pero ya no ejerce la autoridad. Para aquellos que no reconocen la autoridad del Papa Francisco, y yo admiro la fortaleza, la entereza física de este hombre de 83 años, que es mucho más fuerte que yo, físicamente, y me lleva casi 20 años a mí, un poco menos de 20 años. Y admiro, pero veamos al Papa emérito, cada vez más débil. No podría dirigir la Iglesia en las condiciones en las que él está. Pero él pudo, como profeta a la larga, a fin de cuentas, pudo intuir que lo que Dios le pedía era precisamente ese sacrificio humilde y sencillo de una ancianidad, de una velita que se va apagando, que sigue teniendo una claridad mental, pero que no tendría las fuerzas para dirigir a la Iglesia.
Algo muy interesante cuando el Papa renunció a este oficio, decía, es que la Iglesia necesita la presencia del Papa. Y mis fuerzas físicas me dejan ver que por lo menos esto no es posible para mí. Bien, pues oremos ciertamente por la Iglesia, oremos por el Papa, por nuestras autoridades, el Papa, el obispo de cada diócesis, en nuestro caso el cardenal Carlos, los presbíteros. Oremos por ellos, por un lado. Y por otro lado, también tengamos como fundamento la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No nos dejemos engañar por aquellos que tratan de decirnos ya se acerca el fin del mundo, ya es el Apocalipsis. Por cierto, hay algunos que están esperando que el 27 de agosto, quién sabe qué va a ocurrir. Y algunos esperaban que el 12 de diciembre del 2012 ya se iba a acabar el mundo, por el calendario maya. O sea, en fin. Pues yo no ahondo sobre el tema y pues les invito a que con entusiasmo sigamos viviendo la alegría de la fe. Muy bien, pues ya la bendición se las vuelvo a dar a ustedes que han. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Que pasen muy buen día, queridos amigos, Y pues este pequeño cántico, no, yo creo que es que tiene que ser, sí. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. A todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. A todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.